Muchísimas gracias, muy buenos días, señoras y señores, y gracias también a nuestra invitada, la doctora Silvia Salgado Andrade, asambleísta de la provincia de Imbabura. Con ella hay algunos temas importantes que tratar, pero quisiera topar un aspecto que es muy importante, como es la Ley de Desarrollo Fronterizo, para inicialmente embarcarnos en otros temas también. Son 114 votos afirmativos en el Pleno. ¿Qué significa esto para la ley y sobre todo para la frontera norte del país? Bienvenida, Gracias, Patricio. Esta ley aprobada en el 2012 encontró el momento adecuado, diría yo, para, luego de un veto total, poder tener, al menos ahora ya vigente la ley, ha sido enviada al registro oficial, y eso nos permitirá, especialmente a la zona norte del país y a la zona sur, es decir, a la zona que tiene frontera tanto con Perú y Colombia, demandar en la planificación del gobierno, tanto con recursos como con inversión, como con política pública, una atención y trato preferente, tomando en cuenta las vulnerabilidades sociales, económicas, políticas, militares que hay y se dan, no ahora, siempre en la frontera. Yeah. Por lo tanto, la Constitución establece que este trato tiene que ser preferente y dice se regulará por la ley. Pero esa ley no existía, se hizo, se vetó. Y hoy lo que hemos hecho es recuperarla y hoy tenemos habilitado ya que cada uno de los ministerios presente una planificación, inversión, política pública específica. Ahora, Silvia, el tema de los recursos económicos, porque una cosa es decir, firmar decretos y todo, pero existen esos recursos, porque yo te planteo una situación que me parece muy importante, que escuché a manera de frase inclusive, que decía que Mataje está en Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje, para poner un ejemplo de lo que está sucediendo en la frontera norte. Eso dice mucho, porque es evidente, yo he tomado tres cosas que me parece fundamental. Por ejemplo, para dibujar el problema, porque uno de los argumentos del veto fue, no, ya está, ya cada ministerio va a hacer algo, ya tiene planificado, ya Sempladis hizo esto, ya el ministerio. Mire, en la frontera no hay medios de comunicación, ni públicos, ni privados, ni comunitarios, no, que estén en la línea de frontera. Y por el contrario, la población ahí mira canales y medios del otro lado de la frontera. Pero ¿y esa ley qué es lo que implica, esta ley de desarrollo fronterizo? Esta ley dice, ¿no?, precisamente en el tema de telecomunicaciones, que tiene que el Estado estar presente ahí con todos los servicios. Y te habla de telecomunicaciones de frontera, o comunicación de frontera, conectividad de frontera, te habla. Por ejemplo, en el tema de educación, se dictó la ley de suprimir las extensiones universitarias, los institutos tecnológicos entraron a una fase de acreditación, por lo tanto, hoy en la zona de frontera no hay una extensión universitaria. Exactamente. No hay un instituto tecnológico y hay algunas escuelas cerradas y unas unidades educativas fusionadas. Entonces, mire usted, eso puede ser política para el resto del país. Para la zona de frontera tiene que ser particular. No podemos desproteger a la zona de frontera, entonces tenemos que reconocer su vulnerabilidad. En el caso de Mataje, ¿existe agua potable? A lo mejor en las calles urbanas de la parroquia, que son muy pocas, pero Mataje tiene una serie de recintos en donde agua potable no hay, toman agua del río y contaminado. Pero ¿cuándo se va a atender a Mataje? Si tiene apenas 1.400 pobladores. Claro. Y las asignaciones presupuestarias se les da en función de la población. Per cápita se dice, por cada poblador, ¿no? Si salen 500 pobladores para 1.000 pobladores, siempre va a ser un tema de postergar la inversión. Entonces no hay que darse las cosas en la línea de frontera por el número de pobladores, sino por la necesidad, por la vulnerabilidad, por el riesgo, por el derecho. Entonces eso obliga a replantearse el tema de la distribución del presupuesto en la fórmula que utiliza el COTAD, de los ingresos permanentes, de los ingresos no permanentes, que está establecido cuánto se distribuye. Entonces, eso tiene que redistribuirse. Pero a más de eso, para concluir su pregunta, tiene que el Estado, de sus recursos propios,
demostrar que los ministerios invierten con esta discriminación, hablemos así, o con esta acción afirmativa para la zona de frontera. Ahora, Silvia, hablaba inicialmente de los recursos. ¿El país cómo está? Ustedes que están muy vinculados también, tú principalmente con el tema del gobierno. ¿Cómo está la deuda pública? ¿Cómo está la situación del país en el ámbito económico? Para muchos ecuatorianos y para muchos sectores políticos, la situación es muy delicada. Bueno, yo estoy vinculada a la Asamblea, pero obviamente también preocupada por lo que está pasando en el tema en el país, y mucho tiene que ver con haber priorizado o tener la priorización. Los actores políticos estamos en la política y lo que hemos hecho es postergar el tema económico. Cuando tenemos, es real, por ejemplo, un déficit que llega casi al 6% del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿Qué significa eso en términos de dólares? Eso equivale a 11.500 millones de déficit. Eso hay que solucionar. ¿Cómo? ¿Cómo solucionamos? Entonces, precisamente implica, primero, resolver esto que se ha dicho, ya no es posible endeudarse, porque el gobierno anterior, según la Contraloría, inclusive se advierte en un informe que hay que ponerse de acuerdo, que se habría sobrepasado el 40%, que es el límite de endeudamiento. Claro. Se habla del 50%, pero de eso se acusó al expresidente Rafael Correa. ¿Qué pasa con la renegociación que se hizo? Pero realmente hay que ponernos de acuerdo cómo se calcula esto. ¿Por qué? Porque el propio gobierno actual, en diciembre del 2017, acaba inclusive de incrementar la deuda, porque el país exige sus condiciones económicas. O sea, va a ser imposible que el Ecuador no siga demandando deuda. Entonces, estamos en un círculo vicioso que mientras evaluamos al gobierno anterior, le tenemos a este país paralizado. Pero Eso es un tema que al menos pensamos que esta semana, la ministra de Finanzas, la ministra Viteri, va a acudir a la Asamblea a entregar un paquete de medidas o de leyes de carácter económico, y vamos a conocer, cuál es un plan de contingencia para salir de esto. No podemos, inclusive ya se ha anunciado de que sería necesario para salir de este bache un nuevo endeudamiento. Habrá que cambiar o el tope de endeudamiento de la deuda o ponernos de acuerdo cómo se calcula ese monto, porque estamos, diría yo, en un círculo vicioso de evaluar al anterior gobierno, inclusive con un informe de Contraloría que dice mucho, inclusive de delitos o de presunción de peculado, y tenemos paralizado un país. Y eso es precisamente lo que a mí me preocupa, lo que usted acaba de decir. Se le acusó a Rafael Correa de haber sobrepasado el monto que la Constitución mantiene para el endeudamiento. Pero usted me dice que con el actual gobierno más bien se ha aumentado. Claro, en diciembre se dio. A ver, pero es que precisamente el informe de Contraloría tiene que dar cuenta de cuáles son sus argumentos para decir que se aumentó la deuda, porque hasta diciembre esa información no estaba en firme. Hasta diciembre, y este gobierno ya se endeudó. Y hoy necesitamos, según el informe de la ministra, inclusive en los próximos días, ¿no?, proponer un endeudamiento o al menos venta de bonos, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la Contraloría presenta un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, pero si nosotros quisiéramos inclusive saber si es que ese informe está en firme, cuál es la metodología, cómo arribaron a esa conclusión el juez de cuentas, que es el actual Contralor, y qué va a pasar si ese examen tiene un carácter realmente que afecte inclusive al propio gobierno actual. Obviamente que es preocupante lo que usted acaba de decir, porque de alguna manera estamos viendo que existe también crisis política. O sea, eso es indudable con lo que ha venido pasando con los fiscales. Ahora ya se habla de que ya el presidente del Consejo de la Judicatura sería el próximo en ser enviado a su casa si es que acaba el término. Pero también es el tema económico. Con lo que ha pasado en la Fiscalía, ¿cuál es la lectura que usted tiene? ¿Qué es lo que ha pasado en la Fiscalía? Un imbabureño
que fue fiscal general en el feriado y absolutamente nada más. Vea, con mucha seriedad, pero con mucha firmeza. Yo advertí al país cuando se daba un voto por la censura al fiscal, ¿no? Advertí al país. Mi voto no era en función de que el fiscal anterior se quede o se vaya. Su abstención fue criticada a nivel nacional. Hay que advertir al país y seguiré advirtiendo, ¿no?, de que una crisis política se la percibe, se la vive, cuando esta crisis política se fundamenta primero en que yo hago lo que creo o para mí funcionan otra constitución y otra ley. La ley y la constitución es para todos los ecuatorianos, porque el momento en que empieza a haber autoridades, organismos, funciones del Estado que se creen que están sobre la ley y sobre la constitución, hay crisis política. Lo que pasó con el fiscal, por ejemplo, ¿no?, respecto de la subrogación. Jean Rea, el imbabureño, inclusive yo estuve en la sesión solemne, se le dio un reconocimiento. Claro. De pronto los imbabureños también sentimos es la oportunidad, ¿no?, de tener un representante que por sus méritos, ¿no?, porque Jean Rea tenía y tiene la tercera mejor evaluación y por eso le correspondía ser subrogante, no fiscal general. Lo de fiscal general se presentó ante la destitución, pero era subrogante de la señora subrogante que también está suspendida. La doctora Tania Moreno. Así es. Ya. Pero sin embargo, el Consejo de Participación nombró a otro fiscal general, que es el hoy posicionado, pero que dicen que no tiene es del mismo concurso, pero es que no es del es mismo, otro concurso con otra calificación. Es con otra calificación. O sea, eso se debe aclarar, porque al parecer, ¿no es cierto?, alguien nos engañó. Eso es lo que digo. El Consejo de Participación actuó mal en ese sentido. Mire, el concurso en donde Jean Rea es subrogante es otro diferente al señor fiscal general que está hoy actuando. Porque el señor fiscal general que está actuando, él participó en un concurso interno, se llama concurso por grados, o sea, para ascender a un grado. Jean Rea y la señora Tania Moreno, ellos participaron en el concurso para fiscales provinciales. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Subrogará de manera temporal los fiscales mejor puntuados, los fiscales provinciales mejor puntuados. El señor que está actualmente no es fiscal provincial. Él participó en un concurso para tener ubicación, se llama el grado o la categoría. Ya. ¿No? Entonces, mire, eso de pronto a la ciudadanía no le interesa, no se le explica. No, pero todo eso. Son dos concursos diferentes. Claro. Ahora, una vez que Edwin Pérez está de fiscal general encargado, Así es. ¿Qué pasa con Jean Rea? ¿Sigue como fiscal subrogante él? Él es fiscal provincial de Imbabura. Correcto. Y obviamente la ley, yo me refiero a lo que dice la ley. ¿Ya? No sé si el Consejo de Participación Ciudadana tenga otra interpretación, Ajá. pero la ley dice, ¿no es cierto?, que los tres mejores puntuados, o sea, en este caso los fiscales provinciales. La primera, la señora Tania Moreno, mientras esté suspendida la fiscal de Pichincha, porque ella no es solamente fiscal subrogante, es fiscal, de Pichincha. Pichincha, por supuesto. ¿Sí? Claro. Está suspendida, por lo tanto, le corresponde la subrogación a la fiscal de Pichincha, claro, por parte del fiscal de Imbabura. Silvia. Entonces, acá lejos de un tema de la provincia y todo, yo quisiera que hay que insistir, si no nos ponemos de acuerdo en que la convivencia social, convivencia política, convivencia de país, tiene que estar en la observancia todos sobre la ley y sobre la Constitución, o sea, creo que va a haber crisis política grave. Y crisis económica, que ya de alguna manera usted lo ha manifestado también. ¿No se arrepiente usted de haber no haber votado por la censura del fiscal general? No, más bien me estoy ratificando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos a los pocos días ya en la Asamblea ya se empezó a cuestionar la inobservancia de la ley. Porque mire, en lo político sí se puede, de pronto se ha dicho, ¿no?, que se puede actuar de cualquier forma, pero no es así. O sea, tenemos que alguien remitirse
a las leyes. No puede decir, ¿se incumplió funciones? Claro. Sí, se incumplió Por lo funciones. tanto, ¿no le preocupan los señalamientos que se ha hecho sobre usted? No, de ninguna manera. Yo tengo argumentos. Yo no voy y solamente voto, yo tengo argumentos. Y dije, voto en rechazo realmente a los intereses que se jugaron en eso. Muchos intereses se jugaron, muchos intereses. Pero solamente De toda 3 índole. asambleístas tuvieron la razón. Sí, no. Frente a una gran mayoría A que ver, votó por la censura. mire, el problema es ese, de que en la asamblea y en la política se está actuando hoy actualmente por presión, por presión. Por presiones. Presiones políticas. ¿Pero quién presiona? Mire, a nombre del anticorreísmo, de pronto, el que no vota de esa manera, o sea, tiene un problema y se enfrenta hacia el país. Pero anticorreísta es el actual presidente Lenín Moreno. ¿Vienen desde ahí las presiones? ¿Desde el gobierno? De una oposición que lo hace desde el anticorreísmo. Desde el correísmo, que lo hacía por presión frente al juicio contra Glass. Eran intereses cruzados. Hoy se están dando cuenta de aquello. Cuando esta próxima semana, a lo mejor, o sea, no tengamos presidente del Consejo de la Judicatura, no tengamos vocales principales, vocales suplentes. Es grave cuando la justicia realmente puede estar en un momento de crisis y cuando la justicia en un país, o sea, entra en esa crisis, la democracia también. Mire, se paró un concurso de jueces, de fiscales, se anuncia, sin antes haber concluido el proceso de evaluación, se anuncia destitución, no solamente de Gustavo Yal. En un juicio político que está planteado en la Asamblea, se plantea a los 5 vocales principales, a los 5 suplentes. ¿A quién se le ocurre que tenemos que juzgar? ¿No? A vocales suplentes que no han ejercido el cargo. Y si no se vota a favor, de pronto tendremos lo que usted dice, un linchamiento mediático, un juzgamiento. Entonces actuemos por donde va la manada. Me permito, con mucho respeto, decir que a mí los imbabureños me conocen de toda la vida. Y yo no puedo actuar sin razón. Tengo que explicar al país, ¿no?, de que hay razones por las cuales uno tiene que advertir eso. Lastimosamente, nadie quiere eso para el país. Ojalá podamos todos respetar la ley, inclusive de por medio del diálogo, ¿no? Y decir hasta cuándo. La Corte Constitucional yo creo que puede ser un mecanismo de decir, son los límites, ¿no? Y todos cumplimos. Porque yo sí, me permito contestar finalmente a su pregunta, yo sí creía y sigo creyendo de que la función de la transparencia y control social tiene que ser vital en el país. Por supuesto. Pero lo que se está haciendo realmente pone en duda, ¿no?, esa intención de generar un proceso que vaya sentando las bases para ser diferente de lo que fue antes. Ya. Ahora, yo le voy a plantear la última pregunta, Silvia, un poco delicada. ¿Está perdiendo legitimidad el Consejo de Participación Ciudadana con sus actuaciones? No se trata de aseverar eso. No, yo no podría decir aquello. Lo importante es... Pero usted como que pierde confianza en lo que está haciendo. Bueno, yo lo que pierdo es confianza cuando de pronto se dice, mis resoluciones son mandatos populares, ¿no? Mis resoluciones pueden estar a lo mejor en contra de la Constitución, pero entonces si está en contra puedo reformar la Constitución porque tengo mandato popular. Yo no creo que el Consejo de Participación sea una asamblea constituyente en pequeño. No ¿Pero es así así. no están actuando? Pero si es que eso va, bueno, hasta el momento no hemos conocido el informe de la evaluación, pero yo creo que los anuncios, la forma como se publicita o los mensajes que se da. Yo le invito a mirar, o sea, las declaraciones, por ejemplo, del presidente, ¿no? En la propia asamblea ha manifestado de que si la Constitución se contrapone a lo que ellos están haciendo, ellos podrán reformar la Constitución. Usted se refiere al presidente Julio César Trujillo. Así es. Al presidente de Entonces, de la aquí lo que transitoria. se trata es de apoyar, respetarnos. ¿Quién le eligió a Julio César Trujillo? El pueblo ecuatoriano. ¿Quién fuimos parte de la campaña
de cambiar ese Consejo de Participación nosotros. ¿Quién dio los votos? Entonces aquí no Pero se trata poco tiempo de estar ha transcurrido para que usted vaya perdiendo ya confianza. Bueno, nosotros más que confianza está el reparo. Hemos planteado a la ciudadanía. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Todos tenemos que estar bajo la ley y bajo la Constitución. Ahora, o sea, aquí yo no puedo afirmar que ha perdido legitimidad. No, puede tener más legitimidad. Ahora, pero una legitimidad tiene que construirse bajo las normas de la convivencia social aceptadas por todos, vigentes. ¿la Asamblea como tal está en capacidad de llamar a juicio político a los miembros del Consejo de Participación? Claro. Y ahí se entraría en otro proceso de crisis política. Les invito a leer el mandato. Dice, el Consejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio está sujeto a juicio político. Pero ¿usted cree que llegar a esa confrontación hace bien al país? No. Definitivamente no. No creo que no se puede ni andar con amenazas del juicio político, no. Porque los juicios políticos siempre se ha utilizado para eso, para amenazar, para presionar, lastimosamente muchas veces para negociar votos o posiciones. Eso es lo que hay que frenar. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que seguir haciendo lo que el pueblo encomendó. Y hay que apoyar para eso. Pero lo otro, extralimitarse y generar crisis en el país, confrontación, choque de poderes. Antes era contra el Ejecutivo, ahora puede ser Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea. Absurdo, va a perder el país. Eso hay que evitar. Correcto. Muchísimas gracias a la asambleísta por la provincia de Imbabura, Silvia Salgado, topando temas muy candentes y muy preocupantes también en cuanto se refiere a la crisis política y a la crisis económica que se nos viene con mayor preocupación para recalcar en este aspecto para nuestro país, el Ecuador. Gracias a quienes nos miran a través del Norte TV y gracias a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Los Lagos en sus frecuencias para Imbabura y Carchi. En cualquier momento, cuando así la noticia lo requiera, estaremos nuevamente con ustedes.